Hoy tenemos un tema especial para ti, así es que ponte cómodo y muy atento para todo lo que vamos a contarte el día de hoy. Hablaremos de los libros de la Biblia. ¿Tú sabías que la Biblia está compuesta por 66 libros y que el Antiguo Testamento está conformado con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27? Las escrituras del Antiguo Testamento aparecieron por primera vez como pergaminos separados en hebreo, que es otro idioma. También se escribió en materiales como piedra y cuero. Primero de los 5 libros de la ley significa comienzo. En este podemos encontrar la historia de Adán y de Eva, así también historias súper interesantes como la de Abraham, Isaac, Jacob y José. El libro termina cuando los israelitas van a vivir a Egipto. Así también encontramos el libro de Éxodo, que significa salida. En este libro podemos ver todas las historias de Moisés, la zarza ardiente, las 10 plagas y la separación del Mar Rojo. La palabra levítico viene de levitas, que eran las personas designadas por Dios para asegurarse de que el pueblo cumpliera sus leyes. También está el libro de números, y sí que tiene muchos números. Empieza con un censo o un recuento de los ejércitos y las familias de Israel. También tiene muchas instrucciones para el pueblo de Dios. El libro de Deuteronomio es el 5º libro de la ley. Unos 40 años habían pasado desde que Dios usara a Moisés para rescatar a los israelitas de la esclavitud y los llevara a la tierra prometida. Después de 40 años de deambular por el desierto, el pueblo de Dios estaba una vez más al borde de la tierra prometida. La palabra Deuteronomio significa segunda ley. Los libros históricos. En ellos se encuentra el libro de Josué. Este libro cuenta la historia de los israelitas a medida que Josué los condujo a cruzar el río Jordán y por fin entrar en la tierra prometida. Las batallas que pelearon son algunas de las historias más grandes de la fe del Antiguo Testamento, ya que permitieron que Dios luchara por ellos. También, en el libro de Jueces se muestra el principio de un ciclo terrible. Primero el pueblo pecaba, entonces el Señor permitía que sus enemigos lo vencieran. El pueblo clamaba pidiendo ayuda y Dios levantaba un... Juntos, los libros de Primera y Segunda de Samuel cuentan la historia de Israel desde el final de los jueces hasta la muerte de los reyes Saúl y David. El libro de Primera de Reyes nos habla desde la época del rey Salomón hasta el momento en que Israel se dividió en 2 reinos. Es el 6º libro histórico del Antiguo Testamento. El libro de Segunda de Reyes nos cuenta la difícil historia de los reinos divididos de Israel y Judá. La palabra crónica significa registro de eventos, algo parecido a un diario. Entonces, Primera de Crónicas es el registro del reinado del rey David. Segunda de Crónicas cuenta la historia del pueblo de Dios bajo el gobierno de los reyes de Judá. Algunos de estos reyes enseñaron al pueblo a seguir a Dios, como Ezequías, Josías y Josafat. Después de años de cautiverio en Babilonia, los israelitas por fin volvieron a Jerusalén. El libro de Esdras es la narración de cómo fue que regresaron y retoma el relato de Segunda de Crónicas. Nehemías, por su parte, nos muestra cómo el pueblo, y con la ayuda de Dios, se pudo reconstruir un muro en tan solo 52 días. Así también, el libro de Esther nos cuenta la historia de una joven judía que se transformó en reina de todo un imperio. Job es el primer libro de poesía del Antiguo Testamento. Cuenta la historia de un hombre rico que amaba y agradaba a Dios y que perdió todas sus riquezas y su salud, pero nunca dejó de confiar en Dios. Salmo es una canción o un himno, así que el libro de los Salmos es como el himnario del pueblo de Israel. Proverbios es una verdad práctica, es decir, es un consejo que se puede usar. El libro de Proverbios toma consejos prácticos que Dios nos da.
Eclesiastés nos enseña a pensar bien en cómo debemos vivir. Tenemos que disfrutar de la vida y las bendiciones que poseemos, pero también debemos usarlas para seguir a Dios. Cantar de los Cantares. El matrimonio fue la primera relación humana que Dios creó. El Cantar de los Cantares celebra esa relación con sus poemas románticos sobre el amor entre un esposo y una esposa. En el Nuevo Testamento, el libro de Efesios enseña que Jesús ama a la iglesia de la misma forma que un esposo a su esposa. Libros proféticos. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En el Nuevo Testamento encontramos los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada evangelio narra la historia de la vida de Jesús y son muy importantes porque hablan respecto del plan de salvación. Esto es, que el Señor Jesús vino a esta tierra a nacer y a morir por los pecados de cada uno de nosotros, pero sobre todo, que resucitó y que ascendió al cielo a preparar una morada para todos nosotros. Ahora, niños, les hablaré del libro de Hechos. Este relata la historia temprana del cristianismo, después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Los 12 apóstoles comenzaron a predicar. Hechos relata algunas de sus historias y del crecimiento de la iglesia. También la segunda parte de Hechos habla acerca de Pablo y cómo fue que éste se convirtió a Dios. Las epístolas de Pablo están dirigidas a diversas comunidades y se ocupan de cuestiones filosóficas y sociales que enfrentan los nuevos cristianos. Estos 13 libros son Romanos, Primera y Segunda los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda los Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Ahora, niños, hablaremos de las cartas generales. Estas están conformadas por Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Se atribuyen a diferentes autores y se dirigen al público cristiano en general, en lugar de a las comunidades específicas abordadas en las epístolas de Pablo. En el libro de Primera de Pedro llama a los creyentes extranjeros en una tierra extraña y les recordó que su verdadero hogar está en el cielo. Su mensaje sigue siendo cierto para todos los cristianos de hoy. Podemos sufrir y tener pruebas en este mundo, pero este no es nuestro hogar. Por último, tenemos un libro profético, Apocalipsis. Juan escribió este libro desde la isla de Patmos. En Apocalipsis, Juan registra los detalles de una visión maravillosa de parte de Dios. En esta visión, el apóstol recibió advertencias para las 7 iglesias, pero las revelaciones más increíbles fueron sobre sucesos cercanos al final de los tiempos. Juan describe en forma viva el regreso de Jesús, el fracaso y la derrota final de Satanás y el juicio de Dios. Sin embargo, lo más hermoso y reconfortante son las imágenes del cielo, donde ya no habrá oscuridad, lágrimas ni dolor.